Sí, bueno, quizás retomar un poco hacia atrás el tema de cómo se aplica esta idea del jardín vertical. Bueno, esta exposición se hace finalmente, esta parte de la Bienal se hace en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, donde claramente no es un lugar hecho particularmente para, por ejemplo, planta. Por suerte ese también tiene un techo translúcido, ¿cierto?, que permitía el ingreso de luz natural. Eh, y lo que se hizo, que estos prototipos de huertos verticales generalmente tienen una disposición más bien horizontal y nosotros decidimos cambiar el eje a hacerlo incluso más vertical de lo que ya es. Eh, Estos huertos verticales no son algo nuevo, se han ido a muchas partes con todo el tema de reutilización, especialmente de las botellas plásticas. A mí personalmente, por ejemplo, me pasa que muchas de estas cosas que se utilizan reutilizando plástico como que no logran un objetivo estético que a mí me guste en general. La mayoría de los casos, tanto práctico como estéticamente, son muy deficientes, pero hubo uno que era esto de hacer como torres de botellas en tándem que al final forman un continuo, que tú las puedes poner en serie, entonces tú así evitas, por ejemplo, el caso clásico de que ponen como unas botellas como horizontal y cada una es como un macetero individual, entonces cada una hay que regarla aparte. Esta simplificaba mucho y podías regar muchas plantas con solamente como un gran macetero vertical. Entonces eso me llamó mucho la atención y ahí surgió la idea de poder aplicarlo efectivamente. Era muy fácil conseguir botellas plásticas, ¿cierto? Y, y pensando en la aplicabilidad, lo bueno que tiene es que tú puedes elegir un marco o un rango muy amplio de distintas plantas que puedes utilizar. Nosotros para el huerto vertical de la Bienal, como otros prototipos anteriores que yo utilicé, principalmente utilizábamos plantas comestibles, aromáticas, medicinales o con algún como conocimiento popular, por decir. Entonces la idea es que esas plantas, por ejemplo, tú pudieras oler la hoja, las flores, que le recordaran, por ejemplo, los patios de tías, abuelas, mamás, etcétera. Efectivamente eso fue algo como muy gratificante del paso del jardín vertical durante la Bienal en el museo. Entonces, claro, ahí tú tenías el tema de cómo iban las plantas creciendo, etcétera. Pero efectivamente este prototipo, que es simplemente el hecho de tener botellas que ya no tienen la tapa, entonces forman un gran continuo, tú puedes aplicarlo a superficies planas, curvas, de las dimensiones que sea, y eventualmente pueden ser muchísimas más especies que las que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos las más conocidas que se utilizarían en un huerto, que podían crecer en estas botellas de 1 litro, 1,5 litros, que eran, por ejemplo, el cibulet, orégano, albahaca, tomillo, frutillas también, llantén, otras medicinales. Esas son como junto a otras más que ahí me voy a ir acordando, pero principalmente como plantas de huerto que son muy fáciles de reconocer para la mayoría de las personas. Pero efectivamente esto podían ser plantas nativas, por ejemplo, podrían ser plantas simplemente ornamentales, podrían haber sido pastos, por ejemplo. Entonces ahí lo interesante es un poco esto de que puede haber toda una mezcla. Uno puede sacar las plantas y ir poniendo unas nuevas, por ejemplo. Entonces, respecto a la pregunta como de la aplicabilidad, efectivamente yo creo que es buena para poder acercar, especialmente por el poco espacio que utiliza, un montón de plantas, también no solamente porque el hecho de que estén en un espacio como puede ser un colegio, sino que también es distinto, por ejemplo, una frutilla que una planta chica, ¿cierto? Verla a la altura de la cara también. Eso es algo, por ejemplo, mucha gente no conoce la flor de la frutilla, no sabe qué color es, que es una flor blanca con el centro amarillo. Muchas personas solo conocen la fruta, pero no conocen las hojas, las flores, verla a la altura de la cara, por ejemplo, ese tipo de cosas genera como un approach, así un acercamiento totalmente distinto a lo que son las distintas plantas que estamos más acostumbrados, ya que ahí tú tienes como un poco encapsulado el tema del suelo. Entonces ahí evitas como un poco como la suciedad, entre comillas, que implica que haya barro, tierra, todo eso más o menos queda bien encapsulado. Por ejemplo, los prototipos iniciales utilizaban como que le hacían grandes agujeros a la botella, entonces la mitad de la botella quedaba sin tierra y como que tú podías poner una planta muy grande ahí adentro. Y una de las cosas que fui modificando en estos prototipos que hice antes de la Bienal fue como hacerle un espacio muchísimo más reducido a la planta.
para que la tierra no hubiera un gap, así no hubiera espacio entre botella y botella, sino que fuera una gran columna de tierra. Y lo que uno hacía es poner una planta como pequeña, digamos una albahaca, por ejemplo, con menos de 6 hojas. Entonces uno ponía esa pequeña planta, esa planta enraizaba, podía crecer su raíz a través de varias botellas, y ahí si le iba bien o mal, eso se podía ir sacando, reemplazando. Uno no pone semillas porque las botellas son transparentes, entonces la semilla podía quedarse atrapada en esta botella y no salir nunca. Entonces uno lo que hacía era poner almácigos de pequeñas plantitas. Entonces lo bueno es que tú con eso puedes poner plantas que se adecúen a distintas cantidades de luz, por ejemplo, de sombra, de mucho sol, especies que se ven bien aquí en la zona central, otras en el sur, en el norte lo mismo. Y dentro, por ejemplo, nosotros teníamos algunas plantas que son claramente estacionales, como la albahaca, que uno la planta en primavera y a fines del verano se seca, por ejemplo. Tú la puedes sacar y dejar ese espacio libre hasta la próxima temporada, o plantar otra cosa durante el invierno. Por ejemplo, el perejil o cilantro, muchas cosas que también ocupamos en el jardín vertical. Entonces, en ese sentido, es muy dinámico lo que se puede hacer, queda a la altura de la mano, por decir. Otra de las cosas que tampoco estaba en el prototipo inicial era el poder reciclar el agua, porque efectivamente tú riegas por arriba, por ejemplo, la primera botella de este jardín vertical no tenía ni una planta, sino que tenía arena. Entonces lo que hacía esa arena, bueno, y tenía unos hoyos, hay solamente 2 botellas que conservan la tapita, por decirlo, la primera y la última. Entonces en esta primera con arena y unos hoyos pequeños, lo que pasa es que tú la riegas y va como soltando el agua, como goteando de a poco. Entonces eso evita que pueda salir como agua por los costados, etc. Entonces de hecho cuando la tierra está seca tú ves cómo va cambiando color y se demora horas en bajar desde la parte alta de la botella. Si tú tienes 7 o más botellas se demora un buen tiempo y después de unas horas tú vas a ver gotear algo que parece como un té. Y ese té es claro, hay un montón de taninos, cosas, y la misma tierra y los nutrientes que se van lavando. Entonces la idea que era no perder eso, porque no es mucha la tierra, entonces poder, como nosotros teníamos unas jardineras, por ejemplo, pero puede ser cualquier otro tipo de receptor, o podrían haber plantas abajo, perfectamente, podría ser pasto, podría ser cualquier cosa. Uno podría agarrarla o no, pero lo que nosotros hacíamos era capturarlo y después lo utilizábamos para regar. Eso no impide que tú tengas que volver a seguir regando, o sea, el agua se evapora a través de las plantas, entonces cada vez lo que sale abajo es mucho menos de lo que uno puso arriba, pero los nutrientes son los que se van recirculando. Entonces tú con eso tenías plantas que crecían súper bien durante una buena temporada de tiempo. Los prototipos han tenido especies que duran varios años, como el orégano, por ejemplo. Y toda esa cosa es súper importante porque en verdad, si tú te das cuenta, la mayoría hay impresionante como el poco conocimiento que hay de las personas respecto a las plantas que consumen todos los días. O sea, yo no sé si tú sabías, por ejemplo, que el té es una camelia, por ejemplo. Por ejemplo, eso es un árbol que mide varios metros, pero uno ve ese campo que se va cortando todo el tiempo y nunca tiene flores y nunca tiene tronco, por decir. Entonces, si tú dejaras a la camelia sinensis, que es el té, que es un árbol del Himalaya, crecería igual que las camelias de flores rojas, que muchos conocerán, etc. Y así sucesivamente. Entonces mucha gente no solamente no conoce quizás la flor de una frutilla, sino que tampoco, bueno, acá no tenemos quizás el clima para una planta de té, pero tampoco quizás podrían reconocer una planta de café, del jengibre, por ejemplo, o flores de plantas tan típicas como el pimentón, por ejemplo. Entonces todo ese tipo de cosas son súper buenas para que la gente por lo menos pudiera reconocer, no solamente en el formato que tenemos en un supermercado, sino que también como poder ver un montón de especies, aprender sobre otras que no tenían. Todo el tema sensorial es súper interesante, que eso es algo que podríamos decir que no existe en los colegios, que tú tengas cosas con distintos olores, con distintas texturas, porque algunas hojas son peludas, otras no, otras tienen textura áspera, etcétera, otras pueden ser quizás media urticante, uno podría tener una ortiga incluso ahí, te fijas, o sea, pueden haber un montón. Entonces, esa es una de las mayores como potencialidades que tiene el jardín vertical. Esto, de hecho, alguna vez tuvo la idea de que si hubiese algún lugar, digamos un colegio, por ejemplo, que tuviese un gran muro, digamos, de 15 metros más, eso podría tener, o sea, no recuerdo bien cuánto era el dato, pero deben ser más de 10 plantas por metro cuadrado, vertical. Entonces tú con eso podrías tener un verdadero huerto gigante, que se podría automatizar el riego, esa recirculación del agua también se puede automatizar, o sea, no tiene una complejidad más grande que la que tiene un acuario.
con peces, por decirlo. O sea, es súper, súper simple. Entonces, yo creo que las únicas complejidades logísticas son la instalación inicial. Eso efectivamente tiene un peso importante que como que pasa desapercibido, porque tú ves una botella nomás, pero claro, cada botella pesa 2 kilos, por decir, de tierra, más el agua, más la planta, todo eso, efectivamente cuando uno lo hicimos una estructura de 6 metros, esa tenía sus complejidades, pero por eso en general si uno hace una estructura más horizontal es mucho más estable, etcétera. Así que sí, yo creo que efectivamente todos los procesos de aprendizaje que se hicieron, tanto en los prototipos anteriores como en la actividad que se hizo durante la Bienal, ayudaron a aceitar un modelo que es muy fácil de aplicar, que al final no genera como suciedad ni barro. Si tiene buena cantidad de luz natural, las plantas crecen mucho, las botellas desaparecen, que esa es una de las cosas que a mí más me gusta, que de hecho al mismo barro que está dentro, como la botella es transparente, le crece musgo, entonces pasa a ser como medio verde. Entonces rápidamente las botellas empiezan a desaparecer. De partida, este sistema de ensamblaje hace que parezca como una celda de una cosa media, un poco ingenieril. Entonces ya como que desaparecen las botellas. A mí me gusta eso igual de la reutilización, que no sea tan como explícito, como este producto reciclado que se ve exactamente igual a como cuando lo botaron recién, sino como que desaparezca un poco y con estas plantas que crecían mucho más. Bueno, el prototipo, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos es que fuese un mismo tipo de botella, por ejemplo. Nosotros al final ocupamos una que era de un jugo muy típico, que tenía como un grosor particular, porque efectivamente hay ciertas botellas que eran como demasiado blandas, entonces se deformaban con el tiempo, y aprovechábamos un poco la forma que tenía. Entonces esa forma permitía como poder ir ensamblando en tándem. Entonces lo ideal era tener por lo menos que las columnas fueran de un mismo tipo para que estas se pudieran ensamblar unas con otras. Lo otro que hacíamos es que el sustrato tiene que ser generalmente una mezcla que tenga distintas propiedades. Una es que hayan los nutrientes para que la planta pueda crecer, ¿cierto? Que eso se puede traer del compost, por ejemplo, tierra de hoja, pero también había que como combatir la compactación, o sea, que eso no se transformara en una grea, porque si se transforma en una grea, no entra el aire, y las raíces necesitan aire, no solamente agua. Entonces ahí no, y como es una botella que se va cerrando con otra, tú no puedes manipular el suelo cuando ya cierra el sistema. Entonces lo que nosotros hacíamos era mezclarlo con perlita, que la perlita, no sé si mucha gente estará familiarizada, pero es un sustrato que se ven como unas pelotitas blancas que parecen como plástico, pero en realidad un mineral que se calienta y se expande. Lo mismo que pasa con el ladrillo un poco, que cambia sus propiedades con el calor. Entonces, claro, algunas personas pensaban que era como plástico, como el plumaví, pero efectivamente es una piedra natural que al calentarse a X temperatura en un horno se expande y queda como una esponja. Y lo que hace es guardar muchos bolsillos con agua y aire, y cuando tú mezclas una tierra, por ejemplo, el compost con la perlita, mucho más liviana. Entonces con eso le quitábamos un poco de peso a la mezcla del sustrato, que al final, como te contaba, era harta tierra la que se necesitaba para poder montar el sistema. Eso es una de las cosas. Y el segundo es tenerlo al máximo de las plantas. O sea, como te decía, la semilla es mucho más complicado que se pueda sentar. Si tú tienes una planta que ya tiene 10 centímetros, lo que uno hacía era, por ejemplo, con unos palillos chinos o cualquier cosa así, como hacer el orificio, poner la plantita con su cantidad de tierra o raíces, se le pone un poquito más de tierra en esa pequeña apertura que uno hace, y después en una semana ya agarra vuelo. Esa era alguna de las cosas. Lo otro, por ejemplo, nosotros aplicábamos ciertas botellas que tenían como una cintura, porque nosotros lo que hacíamos era amarrarle una estructura, por ejemplo, una malla ACMA. Esta clásica malla metálica que se utiliza para construcción, para los muros, etc. Entonces usaban esos típicos amarracables plásticos, aprovechando la cintura, tú podías amarrar cada botella, porque toda la columna tiene que estar amarrada en cada botella a la pared para que esto no se caiga ni se vaya para adelante. Entonces, en ese sentido, era algo bastante simple de ensamblar. No era muy complejo, o sea, los materiales del sustrato son fáciles de conseguir. Las plantas, como te decía, pueden ser cualquiera. Nosotros generalmente ocupábamos de huerto por la utilidad que tiene, y porque además tú no necesitas grandes cantidades también. O sea, si tú quisieras plantar una papa, por ejemplo, la papa quedaría atrapada en la botella, no la podrías sacar. Un zapallo probablemente se caería.
o necesitaría más tierra. Entonces plantas pequeñas, por ejemplo, son las más prácticas para este tipo de casos. Entonces pueden ser hierbas de huerto, medicinales, comestibles, pueden ser flores, pueden ser pastos, plantas ornamentales que no tengan flores, puede ser toda una mezcla, podrían ser especies de plantas nativas que atraigan, por ejemplo, polinizadores o herbívoros, por ejemplo, mariposas que pongan su huevo ahí. Hay un montón de como posibilidades. Está súper como recién explorándose la cantidad de como cosas que podrían hacerse con ese huerto vertical, pero principalmente es bien importante esta estructura que aguante el peso, porque obviamente se puede venir adelante si no está bien afirmado. Conseguir las botellas, los sustratos son simples y las plantas pueden ser toda una variedad muy grande, y ahí ir probando con prueba y error. Una de las cosas que nosotros fuimos aprendiendo con la experiencia del jardín vertical es que hay plantas que crecen hacia arriba y plantas que se desarrollan hacia abajo. Por ejemplo, la albahaca es muy vertical y crece hacia arriba. Si tú plantas una lechuga, una frutilla, orégano, esas plantas tienden a bajar, a caer. Como están en una superficie vertical, simplemente caen. Entonces para que esas plantas no crecieran una encima de otra, las que crecen hacia abajo las poníamos en la parte baja del muro y las que crecían hacia arriba en la parte alta. Entonces así solucionábamos el tema y eso al final se terminaba como cubriendo completamente el tema. ¿No? Entonces yo dejo de todas maneras la invitación a los profesores para que sus colegios se motiven a hacer esta experiencia. Nosotros tuvimos una acogida increíble en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC. El huerto vertical o el jardín vertical ocupa muy poco espacio, realmente reverdece espacios duros, especialmente muros, etcétera. Ojalá que tengan algún espacio disponible con luz natural. La recepción de toda la gente de toda la edad es increíble, ¿eh? O sea, el poder tener estas plantas como menta, hierbabuena, perejil, orégano, todas estas plantas como a la altura de la cara, un poco más arriba, un poco más abajo, verlas florecer, como crecen, quizá algunas se puedan morir, pero pueden crecer otras. Como que es muy difícil que esto pueda ser como un fracaso, porque puede que una le vaya bien y otras mal, y uno en el mismo muro va aprendiendo y puede ir sacando y poniendo otras, y efectivamente le cambia la cara mucho cualquier lugar que puedan usar. O sea, yo creo que una experiencia increíble para traer mariposas, abejas, para que vean frutillas colgando en un muro, o sea, de la cantidad de cosas que se pueden hacer, que en realidad es increíble. Nosotros tuvimos una excelente experiencia haciendo el jardín vertical, así que ojalá se puedan motivar. Los recursos son súper simples, ahí vamos a reutilizar residuos, por ejemplo, se va reutilizando el agua, o sea, los implementos que usamos son súper simples y realmente genera un cambio súper significativo. Así que yo lo motivo a que se acerquen a la idea del jardín vertical, que quieran aprender más de cómo utilizarlo y se motiven a crear el suyo en su espacio también. Así que eso.